Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. La verdad es un gusto. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del ministro, que la verdad que no estaba en mis planes y para mí es un enorme orgullo de que participe de esta actividad. Quiero felicitar muy especialmente a la Asociación Rural del Uruguay por sus 150 años. Hoy estamos en la 116 exposición de la Rural del Prado y yo quiero felicitar a la ARU porque es impresionante el impacto que ha tenido, la presencia de las máximas autoridades constantemente en la exposición. Ayer van un par de días en las que participan actividades en las cuales más de un ministro y que veo lo que es el apoyo que está teniendo el agro en este momento del sistema político y me parece sumamente importante. Dentro del panel hoy nos acompañan Valeria Di Maio, que es coordinadora de la zona litoral sur centro del área de certificación de semillas, la ingeniera agrónoma Catalina Raba, coordinadora del área de cadenas políticas agroindustriales de OPIPA, que es la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, y la doctora Alejandra Ferenzi, gerente del área de bioseguridad de IGEVIA, Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y coordinadora del Comité de Evaluación de Riesgo de Bioseguridad. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. El tema, vamos a hablar del negocio de contratación, que lo vemos como una oportunidad, por eso el título, Somos Oportunidad, que lo da el que seamos un país confiable. ¿Cómo me involucro yo con este tema? Y es muy gracioso porque a pesar de ser un agrónomo que con unos cuantos años en el sector, sobre todo el sector agrícola y muy vinculado a la soja, un día, un sábado de tarde, un productor, socio de Unión Rural, que fue comandante en jefe fue comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, me llama para hacerme una consulta porque un amigo de él, el director de tránsito aéreo de la INASIA, lo llama porque veía que estaban cargando soja en aviones y no sabía a qué se debía eso. Ahí tomé conciencia de dos cosas. Una, el gran desconocimiento que tiene el público en general de lo que es este negocio, y por el otro lado el desconocimiento que yo tenía del mismo. Yo trabajo en Unión Rural y cada vez que iba a la planta de Ruta 3, que queda en la entrada en donde coincide con la Ruta 23, pasé permanentemente desde la construcción por una de las plantas que están involucradas en este proceso. Recién al entrar a INASE como presidente tuve la oportunidad de visitar la planta, conocer en profundidad el negocio y la verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que es para el país, por lo que involucra y por el prestigio y el posicionamiento internacional que esto le genera al Uruguay. Pero este no es el único emprendimiento que ha habido en contratación en Uruguay. Esto se viene haciendo desde hace más de 30 años en emprendimientos más pequeños, fundamentalmente para exportación de semillas a Europa. Voy a explicar un poquito qué es la contratación. La contratación lo que hace es cuando uno necesita multiplicar rápidamente un cultivo y lo tiene que hacer obligadamente en un momento en el que no tiene las condiciones ambientales para realizarlo, lo puede hacer o en una época del año en la cual no es la mejor época, la mejor momento para el cultivo, y en ese sentido a veces, por ejemplo, los cultivos de invierno se hacen en verano con un desarrollo muy pobre, pero ayudan a multiplicar, o se hace en otro lugar del mundo en el cual uno puede multiplicar porque se dan las condiciones. ¿Para qué se hace?
Cuando uno quiere generar una variedad nueva, normalmente uno está necesitando entre 7 y 10 de generaciones, más todo lo que uno tiene que hacer para aumentar el volumen de producción como para llegar al mercado con un volumen interesante como para generar un impacto en el mercado. Por lo tanto, el poder llegar lo antes posible, uno lo que trata de hacer es acelerarlo de alguna manera. Eso es fundamental, más teniendo en cuenta que la vida útil de una variedad puede ser hasta a veces menor de lo que llevó tiempo de generar la misma, ¿no? Entonces, cuanto más rápido uno pueda hacer ese pasaje, mejor es para el mercado. Vamos a hablar directamente de lo que es el negocio de contratación cuando se complementan regiones del mundo, ¿no? Nosotros estamos hablando de que el hemisferio norte necesita semilla y la producen en el sur para volver a tener en la siguiente generación semilla disponible. Y es una carrera contra el tiempo, porque la semilla sale del hemisferio norte, llega en avión, se siembra, se desarrolla el cultivo, se cosecha, se procesa y se embarca nuevamente para que llegue al hemisferio norte y bueno, tiene que germinar, ¿no? Por supuesto, y poder desarrollar el cultivo. ¿Por qué Uruguay? Uruguay tiene una posición estratégica por la región en la cual nos encontramos, le sirve al hemisferio norte porque compartimos características, determinadas condiciones climáticas que nos permiten, por ejemplo, en el caso de la soja, sembrar determinados grupos de madurez que se adaptan muy bien a esta zona. Pero no estamos solos. Nosotros, a su vez, tenemos Argentina, Chile, en la región que tienen la misma situación climática que compiten con nosotros. Entonces ahí es donde empieza a jugar lo que es la competitividad. Y la competitividad no solo son los costos, pero sí son muy importantes. Hay muchos factores que influyen en la competitividad. Y bueno, y es importante, digo, tener en cuenta y ser consciente de lo que eso implica, porque cuando uno tiene determinadas políticas económicas y eso influye en determinadas tarifas, pueden generar que uno esté o no esté en el negocio. Por eso es lo que, desde el punto de vista del político, hay que tener mucho cuidado cuando uno define las políticas. Ahí nosotros empezamos a jugar con lo que es la tierra, la energía, el riego, los impuestos, la mano de obra, la conectividad logística. Y cuando hablo de conectividad logística, yo creo que ahí uno tiene que tener importancia. Como yo pensaba los otros días, ahora está todo el tapete del TLC con China, y uno piensa, ¿no?, cómo podría llegar a aumentar el volumen de negocios del país. ¿Y en qué nos podría afectar esto cuando en realidad es un negocio con Estados Unidos? Por eso mismo, por la conectividad, por la mayor afluencia de barcos, containers y un montón de cosas que indirectamente pueden potenciar otro tipo de negocios. El potencial productivo y la capacidad técnica que tenemos en el país, eso también afecta en la competitividad. Y después un tema que es muy importante, que yo creo que es de las principales fortalezas competitivas que tiene hoy el Uruguay en este negocio, es el marco jurídico que tenemos y después el acatamiento de ese marco jurídico. Cuando yo digo esto, me viene a la frase algo que dice comúnmente el presidente Lacalle, de que él habla de leyes flexibles de cumplimiento estricto. Yo, capaz, porque he visto alguna crítica al término flexible, y yo diría que son leyes aplicables de cumplimiento estricto. Por eso me parece muy importante recalcar lo que es el marco jurídico. Y este negocio tiene puntos claves, tiene cuello de botella, y para que todo esto funcione, arrancan las solicitudes, que después Alejandra va a hacer un poco más un raconto de todo lo que es el tema de procedimientos.
el tiempo de los trámites, los permisos y las autorizaciones, la llegada de la semilla, la siembra, la cosecha, los controles, los movimientos internos, la salida de semilla. Para que todo esto funcione tiene que fluir adecuadamente y tiene que haber una gran articulación entre todos los actores para que esto suceda. Stewardship es un término que lo conocí en este momento por primera vez cuando empecé a involucrarme en este negocio, y en realidad lo que está hablando es de parte de lo que recién decíamos, ¿no? El tema de la competitividad, y lo que le da competitividad es cuando nosotros hablamos de lo que es el marco jurídico, del cumplimiento de las normas, de la confidencialidad, de la confianza que tiene en la parte, en lo local, y finalmente la seguridad que le brinda el país. O sea, es todo esto que genera esta competitividad importante que tiene el Uruguay en este tema. Hay que aclarar algo: las variedades que vienen a Uruguay a multiplicarse no tienen ninguna protección legal en lo que es a propiedad intelectual de estas variedades. Sin embargo, las empresas, respaldadas por el marco jurídico que tiene el país, confían y saben de que esto es así. Y en los 11 años que viene realizándose este negocio, afortunadamente el Uruguay tiene el prestigio de no haber tenido ninguna fuga en este sentido, y eso sigue dando garantías a las empresas que apuestan a Uruguay como para este negocio, en que se puede continuar haciendo. Y bueno, y acá es muy importante tener en cuenta los actores en este negocio. Está todo lo que es el Sistema Nacional de Bioseguridad, que lo va a explicar Alejandra en qué roles cumplen esto, lo que es la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio, el Ministerio de Ambiente, Aduana, INASE, todo lo que son las agencias de transporte, el aeropuerto, el puerto, los actores privados, que son los que asumen el riesgo y los que han hecho este negocio posible. Que ustedes se preguntarán, bueno, hoy no están acá. Y yo creo que en parte es también parte de lo que es el negocio y lo que hablábamos recién de la confidencialidad. Y estas empresas han tenido un perfil muy bajo en estos años, y por eso es parte del motivo por el cual ellos prefieren mantener un perfil bajo, no llamar la atención y trabajar dentro de las normas, pero sin hacer mucho alaraca. Y esto creo que cierra en cierta medida lo que debe ser la complementación entre lo que es público y privado. Acá más o menos, para que ustedes vean, es el área que yo después le voy a dejar a Catalina que se explaye un poco más en lo que son los números, pero este negocio, a pesar de la importancia que tiene en lo que es el prestigio del Uruguay, ha sido un negocio de baja área. Es un negocio pequeño que han redondado entre las 1.000 y las 2.200 hectáreas. Y con rendimientos que tal vez no sean, uno piensa, estos son situaciones de cultivo con riego. Nosotros estamos prácticamente llegando a los 3.500 kilos en los mejores años, pero hay que tener en cuenta también de que esto es semilla procesada, o sea que tiene una merma, y después no siempre los materiales que se multiplican acá son los que mejor se adaptan a las condiciones nuestras, por lo tanto a veces no cuentan con la ventaja que podrían tener. Bueno, yo le voy a dar la palabra ahora a Valentina, pero capaz que algo que querías agregar, no, Catalina. Quería agregar, si querés volver a la gráfica ahí de área, justo ahí en 2019, de acuerdo a la información de aduanas, las exportaciones llegaron a 12 millones de dólares y 7.500 toneladas, hablando de soja, coincidiendo con la mayor área. Y también es el mayor registro que tenemos de la serie total de exportaciones. Y en la última zafra, en lo que va hasta ahora, de marzo de la cosecha hasta ahora, se han exportado 5.000 toneladas por 7 millones y medio de dólares.
con un precio promedio la tonelada, siempre ha estado por encima de los $1.500. En particular en el año 2020 fue mayor, llegó a $1.600 la tonelada. Así que bueno, como ven, supera ampliamente lo que es el precio del grano cuando lo comparamos, ¿no? Está 4 veces por encima. Justo ahora el grano de soja aumentó su valor, por lo tanto la relación cayó, pero siempre es superior, ¿no? Hoy está 3 veces y poco, pero históricamente ha estado por encima de las 4 veces por encima del precio de la semilla que el del grano. Sí, hay que tener en cuenta también, porque uno de repente se pone con esas cifras y dice, bueno, este es un negocio muy bueno, hay que entrar en el negocio. Bueno, hay que tener en cuenta los costos que tienen, las mermas, lo que son todos los costos de control. Por lo tanto, digo, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Bueno, buenos días. Yo me voy a enfocar en lo que fue nuestro trabajo desde el comienzo. Como decía Álvaro, llevamos 11 años de experiencia, y para darle algunos hitos, esta tarea comenzó con el decreto 353008, que, como decía Álvaro, da un marco legal a todo el proceso y se crea un sistema regulatorio de bioseguridad para organismos genéticamente modificados. En ese momento se determina que INASE asume el rol para monitorear, realizar la trazabilidad y todos los controles asociados a bioseguridad en base a protocolos, siempre en coordinación con la CGR, ERB, DGCA, RENARE, Dirección Nacional de Aduanas y, por supuesto, las empresas multiplicadoras. También se define en ese protocolo que toda la semilla exportada sale con clase certificada, por lo cual, además de los controles de bioseguridad, se le suman controles también asociados a la certificación de semillas. Así fue que se abrieron las puertas para el negocio de contrastación, que comenzaron las primeras siembras en el 2009. Esto llevó mucho trabajo, un esfuerzo grande de INASE, conjunto, como hablamos, coordinado con el Ministerio. También nos llevó a contratar zafrales porque era muy intenso, teníamos que estar 24 horas en zafra. Y en el correr de los años, en el 2012, empezamos a acreditar a las empresas para justamente hacer el proceso más eficiente, más profesional y disminuir también costos. En el 2012 se comienza la acreditación de las empresas en lo que es el proceso de certificación de semillas, y ya en el 2016 se suman acreditaciones a procesos inherentes de bioseguridad, como es la liberación de camiones en chacra, liberación de maquinarias de siembra y cosechadoras, y ya en el 2017 se le suma la acreditación de recibo y liberación de camiones en planta, quedando exclusivamente el control de INASE 100% en la carga de contenedores. No sé cómo es. Bueno, entrando un poco a lo que son los controles, no me voy a detener mucho en esto, sino pasarlos por arriba, pero que quede claro, como dijo Álvaro, que esto ha venido funcionando muy bien y que no han habido fugas de material. Los controles comienzan previamente la importación, las empresas presentan en CGR manuales de procedimientos que dicen cómo se deben cumplir estas medidas de bioseguridad, y se presenta la localización y la caracterización de las áreas reguladas. También las empresas comienzan el trámite de importación en INASE, en el cual se deben especificar eventos, se especifican variedades y toneladas a recibir. La importación es enviada a lugares específicos previamente habilitados por INASE, y se realiza el muestreo de la semilla para, básicamente para detección de evento transgénico.
todo el envío de muestras siempre es por personal de INASE, no se envía ni por agencia ni por correo. Y también una cosa a recalcar es que en el momento que se está manejando esta soja regulada, no se puede manipular otro tipo de semilla en la planta. Bien. También hacemos controles en las áreas, se controla que sean accesos restringidos, debe estar con candado, debe estar con cartelería, no pueden haber animales en los potreros linderos y se exige también una aislación de 5 metros para la soja. Bueno, luego se prepara también la semilla, se inocula, siempre teniendo en cuenta que se ponen recipientes a la inoculadora por si hay fuga de semilla, también eso se junta y se lleva a un recipiente que es de descarte, que luego más adelante voy a hablar cómo se eliminan los descartes. También se liberan sembradoras y depósitos luego de terminada la inoculación. Se hacen controles de certificación que son básicamente para corroborar que los descriptores varietales que envía la empresa se correlacionen con lo que estamos viendo en el campo. Como dije, las empresas están acreditadas siempre con un monitoreo de INASE. Por más que las empresas estén acreditadas, se realiza monitoreo de todas las actividades, por lo tanto estamos en continuo conocimiento de las liberaciones de camiones, liberaciones de maquinaria y al azar nosotros hacemos controles. Perdón, vale, una Sí. cosita nada más agregando acá. Cuando tú decís liberación de sembradora, liberación, ¿cuánto tiempo lleva? Porque tiene que haber una limpieza estricta de esa maquinaria, eso significa la liberación de esa máquina que pueda salir del campo donde se sembró, pero tiene que coordinarse la empresa con el técnico de INASE que esté presente, se hace la inspección de limpieza y ¿cuánto lleva eso? Y la inspección de sembradora es más fácil, en 2 horas la limpian y inspeccionamos, pero la cosechadora ya 5 o 6 horas demora la limpieza porque estamos hablando de algo muy estricto y hasta para cruzar caminos también la sembradora, si tiene que continuar sembrando frente a la chacra o cosechando, también tiene que estar limpia la máquina. Por eso yo quería hacerlo resaltar de cómo en el manejo cotidiano de campo no es una actividad sencilla, porque lleva como que el productor lo frena, espera, tiene que venir INASE, me tiene que liberar la maquinaria, porque aunque sean 2 horas en el campo, 2 horas vale oro. Entonces esa logística, quería resaltar todo lo que implica el cumplir con el protocolo. Sí, eso lo vi y me lo contaron los mismos protagonistas de las empresas, sobre todo con los camiones cuando tienen que liberar para poder llegar a planta y a veces están cargados pero no se pueden mover, ¿no? Sí, por eso siempre se pidió refuerzo en INASE, tuvieron que contratar zafrales para cubrir esas 24 horas, porque cuando llama la empresa, ahí el de la regional de INASE estaba ahí. En minutos llegaba para que eso no fuera, no sé, extendiera más el tiempo. Sí, siempre, la verdad que la coordinación siempre ha sido muy buena entre empresas y INASE y siempre coordinando con tiempo, sabiendo las distancias que tenemos y también la limitación de recursos, obviamente. Luego los controles también en cosecha, que se debe controlar la carga de los camiones. Se controla que la altura de la semilla, la baranda, tiene que ser más de 40 centímetros, tienen que ser camiones tipo cazamba, va con lona, precintado, y también se inspecciona que no quede nada sobre las lonas, ni sobre el chasis del camión, ni en la cubierta. Y también se inspeccionan, igual como hablábamos, las cosechadoras en este momento, y también se monitorea por parte de INASE. Valeria, hubo un momento, una vuelta, una pérdida de un camión y generó todo un trastorno, Sí, ¿no? Contá sí. un poquito. Sí hubo un accidente y que se produjo el vuelco del camión, y para eso también aclarar que deben existir planes de contingencia y que están específicamente nombrados en el protocolo y que se debe contener la fuga del material inmediatamente, involucrando también a todos los actores.
También han habido derrames en aeropuerto, que es lo más común que se da, sobre todo porque los bolsones salen del contenedor para cargarse al avión, y con los montacargas las uñas muchas veces rompen el bolsón. También se debe seguir todo un plan de contingencia en el cual estamos todos al tanto, y ha funcionado muy bien. Sí. También los controles en planta, los camiones tienen que venir con remitos de chacras que especifiquen qué variedad se cosechó, de qué potrero, de qué establecimiento vienen. También aclarar que todo traslado que realiza el transportista debe estar capacitado en lo que son las medidas de bioseguridad, saber lo que está llevando, la importancia que tiene, los planes de contingencia, y debe llevar una hoja de ruta, y tiene que estar custodiados por la empresa o con GPS. Los camiones llegan a planta, que la planta también tiene que estar impecable, se limpia entre variedades por un tema de certificación, y también se libera la planta para poder luego procesar otra semilla. El control de embarque de contenedores, lo que hacemos el 100% lo realiza INASE. Ahí tenemos una carga de contenedores en la cual tenemos que realizar la inspección visual del contenedor. No pueden tener insectos vivos, tiene que estar limpio, se realiza el atado de los bolsones para evitar movimiento, y también se precintan los mismos con precintos de INASE, del Ministerio, y en el caso de que sea marítimo, de la agencia naviera. Y existen controles que se hacen a veces en paralelo y otras posteriores al embarque, que son, como hablaba, la destrucción de remanentes de planta y subproductos, que las opciones que marca el protocolo son previa molienda. Se habilita una cava en el cual el material es volcado y tapado con tierra, o se puede moler y volcar al área regulada, o usar para biodiesel bajo medidas de bioseguridad. Otro tema importante es aclarar que se realizan inspecciones de rastrojos. Los campos quedan regulados por 2 años luego de la cosecha de la soja regulada, y el fin es controlar plantas voluntarias en el caso que hubiera, bajo métodos químicos, mecánicos. Se hace rowing y se vuelven a inspeccionar tantas veces haya ausencia de las mismas, ¿tá? Eso es importante en los contratos de arrendamiento, dejar claro que el INASE va a controlar esa actividad hasta tanto no se observen plantas espontáneas. Y bueno, un poco también remarcando lo que habló Álvaro, es una actividad que viene funcionando de forma eficiente y profesional, que no han habido fugas, y también remarcar la institucionalidad, la fortaleza que tiene el Uruguay, y la interinstitucionalidad en este caso creo que es muy importante. Y bueno, muchas gracias. Sí, si me permitís un comentario. Ahora escuchando a Valeria todo lo que implica la producción y la semilla en concentración, ¿cuál es el valor agregado, ¿no?, que tiene esta producción, ¿no? Y bueno, a diferencia de la agricultura tradicional, la demanda que tienen recursos humanos, la demanda que tienen servicios especializados y recursos humanos, ¿no?, para la producción, para todo lo que es el control, el seguimiento, las auditorías, la demanda de los servicios especializados, y que el lote tiene trazabilidad, hay el acondicionamiento y el acopio requieren de una no contaminación con otros productos, sean transgénicos o no. Entonces va por ese lado pensar en que es una actividad que genera un mayor valor agregado, más allá de lo que mencionamos recién, de los ingresos y del mayor precio del producto. A nivel país demanda esos recursos. Impecable. Una de las cosas que yo resaltaba mucho era el doble juego que genera el marco regulatorio. Por un lado,
las empresas lo ven como algo engorroso que puede encarecer los procesos, pero por el otro lado es lo que le da al país garantías para que las empresas que apuestan a nosotros tengan confianza en nosotros. Yo creo que ahí, Alejandra, podrías contar un poquito cómo es el sistema, ¿no? y todo lo que implica. Sí, acá cuando se trata de eventos transgénicos, en ese caso, porque como decíamos, hay también, como decía Álvaro, producción de semilla contrastación para otras variedades, otras especies que no son transgénicas, pero la gran mayoría de los volúmenes que se producen en Uruguay son transgénicos, y esa necesidad de producir semilla contrastación surge, como explicaba Álvaro, cuando se está liberando una nueva genética que no hay, o sea, todavía no está liberado comercialmente en ningún país. Entonces se necesita producir mucha semilla previo al inicio de esa comercialización. Entonces se hace en Estados Unidos, en su zafra, y después acá y así. Y entonces tener en cuenta que cuando a nosotros nos piden eso, viene cuando nosotros nos solicitan en el sistema regulatorio permiso para hacer producción de semilla contrastación. En febrero nos presentan la solicitud y nosotros tenemos que, para ese año, llegar a septiembre, octubre, darle una respuesta si lo va a poder hacer o no en esta zafra. Para poder hacer eso, nosotros no hacemos un estudio de inocuidad de esa semilla, o sea, la parte de salud humana y animal no se analiza porque no nos daría el tiempo. Analizar un transgénico en cuanto a su inocuidad lleva mínimo 2 años por los estudios que se presentan, el análisis que se realiza. Entonces, lo que se hace es se aplica un protocolo de bioseguridad para que se pueda realizar esa producción, pero con medidas de bioseguridad de forma que no escape, que no sea consumida por animales, que no entre a la cadena de comercialización. Y lo que hacemos es un análisis del posible impacto ambiental que puede tener el plantar 1.000, 2.000, 4.000 es lo máximo que un año llegamos, 4.000 hectáreas, 2.000 hectáreas de esa semilla que tiene un gen que, bueno, nosotros necesitamos saber qué característica, que no tenga un impacto en nuestro ambiente, eso. Por ahí es donde nosotros entramos en juego y establecemos ese protocolo. Y después lo último de esa simbiosis que tenemos, porque como decía Álvaro, no tiene propiedad intelectual esa semilla, entonces para la empresa es muy importante ese respaldo que Uruguay le da por el tema de propiedad intelectual, pero a nosotros nos importa el tema ambiental, entonces no es que nosotros le hagamos el trabajo a ellos, sino que el Estado protege el ambiente y ellos a su vez ponen también sus propios protocolos protegiendo la propiedad intelectual, pero viene funcionando esa articulación muy bien. Bueno, sí, digo, yo en realidad lo que le quería darle un poquito la palabra al ministro porque él tiene agenda complicada y entonces si no lo perdemos, así que después seguimos nosotros. Gracias Álvaro, las disculpas del caso por distorsionar un poquito el programa, pero como señal entendíamos que era importante acompañar la actividad y celebrar el hecho de que buena parte de la institucionalidad agropecuaria, como tú bien dijiste, el Prado, más allá de la demostración de genética animal, aquí estamos con genética vegetal, pero hace también a lo que es el respaldo del gobierno a la actividad, al sector, y celebro el hecho de que nuestra institucionalidad agropecuaria, del cual todos nos sentimos orgullosos, esté en contacto y desempeñando aquí su función y haciendo uno de los roles fundamentales que es la difusión. En eso tenemos que mejorar mucho. Vamos a trabajar en el aspecto comunicacional en forma muy intensa. Algunas ideas estamos manejando, pero creo que es importante comunicar mejor de lo que hemos hecho para que la gente sepa, que la gente conozca y vea las oportunidades que existen. Ojalá vengamos dentro de 1 o 2 años y tengamos la sala llena de empresas, de productores que quieran ingresar a la actividad. Seguramente hoy las redes sociales facilitan mucho, pero despertar el calor y el interés de este rubro que es tan importante y que en la producción vegetal todo empieza por la semilla, ¿verdad? Así que le vamos a dejar ese eslogan al Ignacio, no te vamos a cobrar nada. Pero claramente que es una gran oportunidad que tiene el desarrollo
de nuestra actividad productiva, agregando valor y haciendo una especialidad productiva que va a tener seguramente altísima demanda hacia el futuro. Yo creo que esto es una de las tareas que tenemos que llevar adelante. No hablemos solamente de los cultivos de mayor escala, pero tenemos ahí en el área de las forrajeras una enorme oportunidad también para desarrollar producción contra estación. Esto genera actividad, especialización productiva, empleo, capacitación profesional, logística. Creo que es un gran multiplicador y una actividad que puede multiplicarse mucho aquí en el Uruguay y ascender en la escala de generación de ingresos por exportaciones de divisas, de especialización productiva. Y esto lo digo desde el punto de vista del área de la genética vegetal y de la genética animal, donde también estamos con un rezago importante y hay un potencial enorme para el desarrollo. Tenemos que articular mejor desde el punto de vista institucional la investigación con el Instituto de Semillas, con el aspecto de la comercialización, la iniciativa privada, por supuesto, pero creo que ahí hay una enorme oportunidad para el desarrollo productivo del país. Así que bueno, celebrando esta instancia, con el respaldo y el apoyo, ya tuvimos una muy buena reunión con el Comité de Articulación Institucional, ¿está bien dicho? ¿Sí? Los evaluadores, en un sentido de tratar de respaldar la actividad de este comité, respetando la independencia técnica y que da sustento a través de un equipo multidisciplinario a lo que son todas las evaluaciones de riesgo y el proceso de evaluación de distintos eventos que se presentan dentro de la óptica de la bioseguridad y del desarrollo de la biotecnología. Acá hay un campo enorme para desarrollar, creo que tenemos que apoyar e impulsar como un aspecto esencial y de que podamos crecer mucho en la actividad productiva, agregando valor y poniendo lo que es la capacidad de nuestros profesionales, justamente tratando de capturar y generar todo esto que fue dicho muy bien aquí, que es un país serio, un país que cumple la norma, un país que tiene regulaciones estrictas y que respeta la propiedad intelectual y los derechos de la propiedad privada. Y por lo tanto creo que ahí hay una enorme oportunidad de desarrollo de un negocio que está, digamos, subevaluado, subutilizado y que tenemos un enorme terreno para crecer, y máximo hoy con la oportunidad que se presenta histórica para el Uruguay, que damos el primer paso en el sentido de, reivindicando nuestra pertenencia al Mercosur, que tenemos una flexibilización planteada y solicitada con mucho coraje por el presidente, dando un paso hacia adelante a una mejor inserción internacional. Y ahí se abre una ventana enorme. Hoy está con China, porque es el primero que atendió la invitación que hizo el Uruguay al mundo de poder negociar, pero esto se abre todo un campo enorme de negociaciones que ojalá sea fructífero y que termine en un proceso de desarrollo para el bienestar de todos nosotros, de nuestra población, y que el proceso de desarrollo vaya y llegue al interior, por supuesto, y esto es un gran factor de agregado de valor que puede llegar a los territorios más lejanos del país. Así que bueno, estimulamos esta actividad. También hemos sufrido alguna vez la espera con el maquinista nervioso, que tiene que venir el funcionario de Ignacia a limpiar la máquina, 2 veces, ¿no? Porque para la siembra y para que se vaya también lo mismo. Así que bueno, pero hace parte de la metodología. Así que bueno, los felicitamos por la actividad, les pedimos la disculpa por la interrupción y por la agenda, pero es para dar un respaldo institucional que me parece que es importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y por favor, la agenda se modifica, no hay ningún problema, y la verdad que es importantísimo para nosotros la participación. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Yo creo que queda fea la silla vacía. Capaz que le pido a Daniel que suba. Y así no queda extraño. Y me parece importante la presencia de Daniel acá, porque Daniel
ha estado en estos 11 años en el proceso y tiene una visión muy valiosa, porque él en el inicio fue como gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas, que ahora tenemos allá a Andrés Aroxarena, que también nos está respaldando, o sea, representando a las empresas que tienen mucho protagonismo en este negocio, y hoy como gerente del INASE. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la visión de él, y me gustaría ver que nos cuente un poquito cómo lo ve esto. Esto parece parte de una actuación, pero realmente no lo es. Me amenazó varias veces, traje al ministro para que no me sacara a mí, pero no pude. No, gracias, Álvaro. Realmente es un proceso que lo vivimos, yo en lo personal, además desde mucho antes, porque yo trabajé recién recibido, más de 30 y pico de años, para una empresa que hacía contrataciones para Europa. Lo que decía Álvaro, una actividad que tiene muchos años, siempre una actividad con mucha reserva, y hay mucha reserva por dos lados. Una es por ese celo que no sé hasta dónde es a veces que tenemos los uruguayos, de que vean mi negocio y capaz que se mete otro y pierdo el mío. No sé si es legítimo o no, pero es así y es respetable. Y otro también, porque el agente del exterior, no nos olvidemos que está trabajando con productos de mucho valor, de un valor genético muy grande. Entonces, de pronto que se sepa que está haciendo una contratación de algún producto en un país del sur, afecta a sus mercados porque saben que va a competir con más volumen o con menos volumen, o que está más adelantado o menos adelantado. Entonces, es como a dos puntas esa confidencialidad. Bueno, y trabajé ahí en una empresa que hacía en aquel momento maíz híbrido. Llegamos a tener 2 hectáreas de maíz, con más de 30 personas por hectárea en su momento. O sea, una actividad de un valor agregado brutal, de una exigencia técnica impresionante, y además un trabajo zafral que por supuesto, para alguien que busca un trabajo permanente no sería ideal, pero justamente lo que pensábamos nosotros eran estudiantes, era gente con una buena capacitación y agarraron un periodo, y el maíz era ideal, era verano, estaban de vacaciones, y si querían hacer algún mango, en vez de ir a cosechar naranjas a España o kiwis a Nueva Zelanda, podían hacer híbridos de maíz. Después entramos en todo el tema que sin duda es un negocio de muchísimo mayor volumen, y lo viví con mucho cariño. Digo la suerte de reencontrarnos con Alejandra, y realmente creo que el sistema regulatorio tiene un puntal valiosísimo en esto. Y bueno, y surge el negocio de contratación de eventos regulados gracias a esa facilidad que tiene Uruguay para adaptarse a las cosas, de poder de alguna manera ver esos nichos y meterse, producir commodities, tratando de competir con Argentina y con Brasil, claramente lo van a hacer más barato ellos. Entonces, donde podemos meter valor agregado, ahí es donde podemos estar. Gracias, yo estoy para preguntas o lo que quieran. No, yo hay una cosa que destacaba hoy, y era el hecho de lo poco que trasciende este negocio en general. Me parecía interesante comentar que yo una de las cosas habituales que hago es, cuando necesito generar información, voy a Google directamente, no voy a mentir, y lo único que encontré fue un trabajo de Catalina. Por eso hoy Catalina está acá, y bueno, gracias por el aporte, y creo que esto en cierta medida va a haber más información. Ya tenemos que ir redondeando, y me parecía bueno de repente destacar lo que son la fortaleza que tiene este negocio y cómo lo vemos. Y bueno, en parte era lo que hablábamos hoy, el marco jurídico, el cumplimiento de las normas, el buen nivel técnico y tecnológico que tiene para este tipo, la profesionalidad que tiene el sistema, que creo que es a donde tenemos que seguir apuntando y seguir creciendo en tipo una espiral. Y bueno, yo creo que también que otros opinen, dando algún dato. Una de las oportunidades que veíamos era la posibilidad de nuevos cultivos. Daniel habló del maíz. Cuando yo hablaba con las empresas de la posibilidad de hacer maíz
Algunos lo veían con mucho calor, otros lo veían como una utopía. Yo creo que hoy, por cómo está el cultivo de maíz a nivel internacional, hay que hacer inversiones importantes y bueno, habría que ver muy bien el negocio como para ver si esas inversiones se justifican. Tenemos que tener una pata de producción de semilla a nivel local para poder complementarse, pero me parece interesante explorar esos caminos, ¿no? Por otro lado, la debilidad de repente pueden ser el costo del país, la menor aptitud agrícola que tenemos, la falta de riego que hay a nivel, que no es una práctica generalizada. Y lo que hablábamos hoy de la conectividad que tiene que tener el país, fluvial y aérea, ¿no? Porque eso flexibiliza el negocio. A veces he escuchado que hasta faltan contenedores para poder cargar la producción. Y amenazas dentro de lo que es la no tener la agilidad que necesitamos en los trámites, y ahí no sé qué aporte podemos hacer, Alejandra. Sí, ahí yo tenía un aporte para comentarles que dentro de lo que es el sistema regulatorio se está trabajando en una reforma, y uno de los puntos a tratar es justamente esto de que, como yo les contaba, nos ingresa la solicitud en febrero y nosotros tenemos que dar respuesta antes de que inicie la zafra, y todo el tiempo que lleva la importación también tenemos que dar esos tiempos. No es o sea, si hay un riesgo para el ambiente, bueno, eso se va a prohibir, ¿no? No se va a poder hacer, pero cuando nosotros ya sabemos que la caracterización de riesgo es no significativo, entonces no podemos estar demorando por temas administrativos y demoras de esto y de lo demás. Entonces ahí es donde queremos poder agilizar toda la parte que nos toca a nosotros, y bueno, en eso se está trabajando para no ser ese cuello de botella de que nos ha pasado en años de tener a todas las empresas esperando y recién una respuesta en diciembre, por ejemplo, que ya es ahí sobre la fecha. Eso no da predecibilidad y no hace atractivo al país en poder encarar esta actividad. Entonces es algo importante. Y quería agregar un detalle nada más, porque como subió Daniel, me acordé, el primer contenedor que salió de semilla regulada, estábamos allá en Paysandú, por allá Yun, y creo que éramos 12, 15 autoridades allí, cada uno con su rol. Más de 20 personas, y se hizo la nochecita, y en un momento, un silencio, el contenedor parecía un arbolito de Navidad, porque todos iban con su precinto, aduana, INASE, bioseguridad, Bueno, y en eso se hizo un silencio, porque ya iba a marchar el camión, iba a arrancar, se iba a ir, y la responsable técnica de esa empresa dice: esto es como el nacimiento de un hijo compartido, dice, porque claro, después creo que desde que arrancó, claro, la venida de la semilla, el aeropuerto, bueno, todo el proceso, y ahora se produjo la semilla y se iba. Y bueno, esa responsabilidad, ese sentimiento lo seguimos manteniendo, y en la articulación que hay institucional, yo quería también cerrar por mi parte resaltando eso y el agradecimiento a INASE, todo ese apoyo que siempre le ha dado el sistema, y bueno, obvio que bueno, con la oficina de OPIPA y demás dentro del ministerio, pero la articulación esta es fundamental, y lo seguimos manteniendo a pesar de los 11 años. Y bueno, para ir cerrando, porque ya el tiempo nos apremia, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, con lo que es la articulación, porque son muchos los actores que están involucrados en este proceso, y como la parte que nos corresponde, ser todo lo flexibles que tenemos que ser, pero estrictos a su vez, para que esto pueda seguir siendo un negocio que le sirva al país y que siga creciendo. Así que muchas gracias por haber venido, y a las órdenes.